Hola, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Voy a irles compartiendo la clase del día de hoy y pues vamos a darle continuidad básicamente a la materia, perdón, a la clase que vimos la sesión anterior sobre introducción a la intervención psicológica infantil, ¿ok? Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer como que un breve resumen de lo que repasamos la clase anterior. Y veíamos que esto que les estoy presentando, pues es como una especie de guía con aquellos datos o consideraciones más importantes que hay que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar intervención con niños. ¿Ok? Hablamos un poquito sobre las peculiaridades de la terapia infantil. Veíamos que pues es importante, número uno, conocer cuáles son esas características importantes de un terapeuta infantojuvenil. Y sabemos que hay muchísimos aspectos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, llámese empatía, llámese saber establecer rapport, tener habilidades de comunicación. Sin embargo, sí quiero puntualizar estos 4 puntos que habíamos visto, que hay que conocer muchísimo de desarrollo humano, hay que conocer mucho sobre el hitos del desarrollo, que ahorita pues les voy a presentar la tabla que ya revisamos la sesión anterior. Hay que tener habilidad para no solamente trabajar con niños, sino también trabajar con los adultos, porque siempre que trabajemos con niños, pues tenemos que trabajar con los padres también, ¿verdad? Hay que tener capacidad para implicar al niño en la terapia, ¿sí? Hay que saber cómo involucrar y motivar al menor para poder hacerlo partícipe, ¿no? De nuestras sesiones y pues nuestras habilidades de comunicación, ¿ok? Sabemos que un niño, pues su nivel de comprensión es muy distinto al de un adulto y tenemos que lograr moldear nuestro lenguaje y nuestro estilo de comunicación para ellos, ¿no? Inclusive, pues complementarlo con toda esta parte de gesticulación, ¿verdad? Y el otro punto importante sobre estas peculiaridades de la atención infantil, pues es que sabemos que los adultos juegan un papel fundamental en la intervención infantil. Les decía que muchos, si no es que casi todas las problemáticas tienen que ver con este papel que juega el padre o madre o cuidador principal, ¿verdad? Muchas veces los adultos no son conscientes de pues el papel que tienen sobre sus hijos, ¿verdad? Lamentablemente, sin embargo, es importante que nosotros, como los psicólogos, como los terapeutas infantiles, pues el primer paso sea hacer partícipe a los padres, ¿verdad? Por aquí se menciona algo clave, que es un primer paso es discernir si esa demanda que presentan los adultos es adecuada y beneficiosa para el niño. Ustedes que ya pasaron por clínica y aquellos que pues hayan sabido, les haya tocado, ¿no? La oportunidad de atender a un menor y al momento de aplicar la historia clínica, pues recordarán que los papás ya vienen pues con una idea, ¿no? De lo que quieren que trabajemos con ellos y muchas veces no es precisamente el objetivo terapéutico más idóneo porque detrás de eso pues hay muchísimos desencadenantes o bien muchas veces quieren solicitarnos algo pues que está todavía dentro del margen de lo esperado, ¿no? Y que realmente pues no es un motivo de consulta tal cual. Dando seguimiento a esto, pues veíamos que nosotros como psicólogos tenemos un compromiso con un código ético y por eso es necesario que nosotros hagamos partícipes a los padres de familia porque nos tienen que firmar un consentimiento informado, pues ya que estamos trabajando con menores de edad. Por otra parte, sabemos que los papás pues son realmente los principales agentes de cambio de los niños, ¿verdad? Porque son las personas que están involucradas de lleno en su contexto y también son nuestros mayores aliados, porque con ellos pues hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a reforzar esta parte del desarrollo evolutivo, porque su tarea de esta semana tiene que ver con esto, ¿verdad? El desarrollo evolutivo, chicos, recordando lo que vimos en la clase pasada, tiene que ver con lo que es normal, ¿verdad? O al menos es estándar de lo esperado, ¿verdad? Para cierta edad. Llámese en lo cognitivo, en lo social, emocional y autocontrol. Si, por ejemplo, en promedio, un niño de
2 años ya tiene que saber caminar, ¿no? Por decir. Entonces, ese sería pues el desarrollo normal, en teoría, ¿verdad? De lo que se espera para un niño de 2 años. Por aquí les platicaba que pues hay muchísimas variables que están involucradas en esta parte del desarrollo evolutivo. Por ahí les platicaba sobre que generalmente los niños pues no recuerdan antes de los 3 años y eso es totalmente considerable. Que es a partir de los 3 años cuando el niño se inicia en la capacidad de conversar y así podríamos seguir hablando, ¿no? De otros aspectos pues que ya revisamos. Quiero que reforcemos esta parte de la tabla porque de esto va a tratar su tarea, ¿sí? Les había puesto un ejemplo la vez pasada sobre cómo leer esta tabla con la primera infancia. Ahora vamos a hacerlo con la segunda infancia, que es de los 6 a los 12 años. 6 a 12 años. Por aquí podemos ver que en años, pues ya vienen 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 12. Vamos a suponer que llega a nosotros a consulta un menor que está en la segunda infancia porque tiene 10 años, ¿verdad? Entonces todo lo que está aquí de 10 años, pues es el desarrollo evolutivo, entre comillas, normal, ¿no? Lo esperado. Entonces, este niño de 10 años, en teoría, pues ya está entrando a la pubertad, ¿no? O al menos eso nos dice esta tabla. En el caso de las niñas, en esta categoría biosocial, pues va a haber ya cierto aumento de producción hormonal, esta parte de la aparición de vello, aumento de peso. En el caso de los niños, pues de igual manera, estos cambios físicos, ¿no? Que es lo esperado. En la parte cognitiva, que ya ahí es donde estamos más involucrados nosotros como psicólogos, ocurren todos estos cambios, pero si se fijan, comienzan a ocurrir entre los 6 y 12, ¿no? No están exentos nadie en la segunda infancia. Esto es muy característico de la segunda infancia. Se menciona que, por ejemplo, en lo moral, pues hay un desarrollo moral progresivo, es decir, que estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Y este aprendizaje pues está bastante acelerado y sucede a partir de la interacción social. Esta etapa, la segunda infancia, chicos, es una edad pues bastante social, precisamente es la primaria. Y es cuando se comienzan a consolidar pues las principales amistades, ocurre esta transición entre el juego, en los tipos de juego, de hacer un juego simbólico, a ya hacer un juego donde ya involucramos eh, un juego más interactivo, un juego social, ¿no? Con otras personas. En la parte de memoria, pues hay una mejoría inmensa, ¿no? Esta memoria inmediata y en la memoria remota, donde pues nosotros comenzamos a consolidar esta memoria. Por eso muchas veces le preguntan a los niños entre estas edades si recuerdan fácilmente, ¿no? Eso que almacenaron. Además, por aquí se menciona, cuanto más saben de un área, más información pueden retener respecto a esa área, ¿verdad? Entonces ya están en una edad pues donde pueden consolidar recuerdos más fácilmente. En cuestión de función ejecutiva, pues el desarrollo de la función en cuestión de coordinación de atención selectiva, recuperación estratégica, metacognición y regulación emocional ya están en desarrollo, es decir, ya se están consolidando. No significa que ya están consolidadas o están súper desarrolladas, no, pero están ya desarrollándose, ¿verdad? En lo socioafectivo, pues se menciona que en sus pares, pues cobran importancia, ¿no? Ya sus amigos comienzan a ser importantes para ellos, que es lo que les comentaba, porque también su tipo de juego ya es más social. Ya comienza esta parte de la comparación social, como su desarrollo moral está bastante progresivo y creciendo, pues es común que entren ya en conflicto de comparar estilos de vida, comparar una cuestión socioeconómica, él tiene algo, yo no. Entonces ya comienza a verse esa parte y por eso también comienza a desarrollarse este tema del bullying en estas edades, ¿verdad? Se menciona también por acá que entra esta parte de los padres, pues de disminuir la dependencia. Ya no es como que estemos 100% al lado de ellos. Son indispensables los papás todavía para la parte de las necesidades básicas, fomentar aprendizaje, ayudar a desarrollar seguridad, dignidad, autoestima, favorecer relaciones con sus pares, asegurar armonía y demás, ¿no?
Todas las familias son buenas si cumplen esto, no importa estructura. Entonces, por aquí nosotros ya nos podemos dar una idea de lo que es estar en esta etapa, que sinceramente pues es una etapa dentro de lo que cabe un poco sencilla porque tiende a ser similar entre los 6 y los 12 años, ¿verdad? No ocurren como que mucho cambio más que en lo biosocial, que sí ocurre esta transición, ¿no? En lo biológico. Dándole seguimiento, pues veíamos que hay más partes que conforman esta tabla, ¿verdad? Sin embargo, pues no lo vamos a revisar todo porque pues ya ustedes tendrán tiempo de realizarlo con calma para su tarea, que al final les voy a platicar pues en qué consiste, ¿no? Respecto a las pautas generales, pues les platicaba un poquito sobre consideraciones que podemos nosotros tomar en cuenta para intervenir, ¿no? Sobre todo porque los papás, les decía, juegan un papel muy importante que pues ya platicamos en su momento y consideraciones de la escuela. Por acá les platicaba algunos principios básicos que hay que tomar en cuenta cuando trabajemos con niños y nos quedamos, si no me equivoco, aquí, en el diseño general del plan de intervención. Esto es una estructura o un protocolo que nosotros podemos llegar a tomar de referencia cuando queremos desarrollar un plan de intervención para niños, ¿ok? No es una regla, no es algo que tenga que seguirse paso a paso o que no se pueda cambiar, porque ustedes saben que en este tema de la psicología se trata siempre de hacerlo más personalizado y adaptado todo a las características del paciente. Sin embargo, sí es ideal que mantengamos una estructura o un esqueleto, ¿verdad? Y este diseño general es precisamente eso, una estructura de esqueleto que nos va a permitir darle una guía a nuestra intervención. Vamos a partir de la sesión 1, ¿ok? ¿Qué hacemos en ese primer contacto que tenemos con el paciente? Bueno, se realiza una evaluación general, que ustedes ya están un poco familiarizados con eso, ¿no? Como primer punto, pues tenemos que priorizar el establecimiento de la relación terapéutica, tanto con el niño como con el adulto. Por eso acá en clínica siempre les decía que cuando aplican el consentimiento informado y la entrevista con el papá, es preferible que si no lo terminaban en la primera sesión, lo pausaran para que pudieran tener un primer contacto con el menor o el adolescente, ¿verdad? Porque es clave que desde el primer contacto ustedes ya comiencen a trabajar en el rapport y en la relación terapéutica, ¿ok? Recuerden que la base de todo proceso de intervención es la relación terapéutica que establezca, ¿ok? Ese vínculo. Y no es la excepción en el caso de la intervención infantil, ¿ok? En la primera sesión, nuevamente les repito, es importante realizar la entrevista con los padres y con el menor. Se explora el motivo de consulta, se descartan posibles causas orgánicas, por ejemplo, alguna lesión, hospitalización, medicamento, trastorno del neurodesarrollo, y se evalúa el inicio del problema y las principales relaciones funcionales. Y aquí es donde entra con esta parte de la evaluación, pues la aplicación de un test, de una prueba, la observación y demás, ¿verdad? Y finalmente, se dispensarán como tareas para casa un autorregistro o la historia biográfica para niños, ¿ok? Entonces, estas son pues estrategias que se pueden llegar a usar. Eso es lo ideal que se debería de realizar en una sesión 1. Sin embargo, ustedes saben que no siempre es sencillo hacer todo eso en una sola sesión. Por eso les decía que nosotros vamos a adaptar esta estructura a las características de nuestro paciente. Hay veces en las que tengo papás y niños poco comunicativos y la información que obtengo pues está un poco limitada y lo obtengo muy rápido, ¿no? Porque son muy concretos. Pero hay veces en las que tengo papás muy platicadores, muy específicos y me lleva 2 sesiones, ¿no? Y a todo esto porque estoy detrás de ustedes en que sean muy concretos y muy puntuales con sus preguntas, porque nos desfasan mucho el proceso, ¿verdad? Entonces, esto es en general lo que se realiza en una primera sesión. Consentimiento informado, trabajar en la relación terapéutica, entrevista con el padre y el menor y evaluación, ¿ok? A través de instrumentos.
¿Qué se hace entre la sesión 2 y sesión 3? Ya entra la evaluación integral. Aquí profundizamos en el tema de la evaluación, ¿ok? Aquí ya tenemos más una estructura. Recuerden que en la sesión 1 muchas veces ni siquiera conocemos en concreto el motivo de consulta. Entonces no podemos estar tan preparados para evaluar. Pero ya en la sesión 2 y 3, ustedes ya tuvieron margen de preparar pruebas, a lo mejor un poco más específicas o concretas, de hacer una entrevista más estructurada y puntual sobre un motivo de consulta en concreto, y pues eso nos permite tener mayor información del problema. Como se menciona aquí, pues es común que ya utilicemos pruebas estandarizadas y registros. En clínica nosotros tendemos a usar pues escalas, ¿no? Que son como lo más sencillo y práctico en cuestión de tiempo. Sin embargo, allá en su consulta privada o en muchísimas instituciones, pues se dispone de características diferentes donde tienen más margen de poder evaluar también, ¿no? Recuerden que aquí en clínica, por cuestiones de tiempo y de su cuatrimestre, ¿no? Que estamos limitados a eso, pues sí tenemos que llevar un proceso un poco más rápido, ¿no? Veloz. Y eso pues nos impide de pronto dedicarle tanto tiempo al tema de evaluación. Por eso nosotros no hacemos un diagnóstico aquí en clínica. Sin embargo, brindamos un apoyo, ¿no? Significativo. Finalmente dice que en caso de necesario, pues se pueden llegar a pedir informes o contactar con personas o instituciones relevantes en este problema por el cual acuden, ¿no? Entonces, es bien esencial, chicos, si ustedes en su evaluación psicológica infantil requieren necesario hablar con un docente del menor, hablar con el abuelito, porque el abuelito es el cuidador principal y pues la mamá es quien lo trae, pero pues realmente con quien pasa mucho tiempo es con el abuelito, pues de pronto es importante citarlo o tener una llamada telefónica, ¿no? Eso está dentro de su proceso de evaluación integral y de las decisiones que dependen de ustedes, ¿no? Recuerden que es clave que nosotros tengamos la mayor información disponible. ¿Sí? Y si la persona que está con nosotros, aunque tenga el lazo sanguíneo más cercano, está presente, pero pues no tiene la información, pues entonces hay que buscar otros medios para poder obtenerla, ¿verdad? ¿Qué se hace en la sesión 4 tentativamente? Bueno, se realiza la devolución del análisis funcional del caso, ¿ok? Recuerden que el análisis funcional es cuando ustedes pues hacen esa evaluación de conducta en términos de duración, frecuencia o cada cuánto pasa esa situación problemática, ¿verdad? Ustedes tienen un compromiso muy importante de dar retroalimentación a los padres porque están trabajando con menores de edad. Por eso nuevamente lo relaciono aquí con clínica. Al finalizar la sesión, ustedes tienen este espacio de retroalimentación con el papá o la mamá, ¿verdad? Entonces, ya que ustedes realizan su evaluación, si hay un compromiso de comunicarle a los papás de pronto los resultados de las pruebas o las conclusiones más significativas, ¿no? Ustedes le platican al papá, pues de pronto que con base a esos resultados, pues es importante que a lo mejor reevaluemos el objetivo terapéutico, ¿no? A lo mejor ya vimos que hay una dirección diferente. Si hacen la aplicación de una prueba o una batería pues más compleja como un WISC, pues de pronto sí es ideal que nosotros entreguemos un informe de evaluación escrito, ¿verdad? Sobre todo si el objetivo principal de la atención pues fue que hiciéramos una evaluación. Entonces es todavía más importante que nosotros entreguemos un informe estructurado donde se integre el motivo de consulta, donde se integre la información obtenida a través de la historia clínica y de la entrevista psicológica y claro, pues los resultados ya más concretos o puntajes de la prueba y también pues lo que significa cada puntaje, ¿no? Esa interpretación. Posteriormente podemos identificar en una sesión 5 y en adelante, pues que ya entra de lleno el tratamiento o la intervención, ¿verdad? Aquí pues no puse algo en concreto porque sabemos que pues esto depende del enfoque desde que se va a llevar, de la técnica que se va a emplear, de cómo responde el menor o los papás a esos trabajos, a esas tareas y a intervención. Sin embargo, tiende a ser pues a partir de una quinta sesión, ¿no? Que les digo, es un estimado. En las últimas 2 a 3 sesiones del proceso, ya uno se va dando cuenta más o menos cuando va notando avances, ¿no? Y va estimando cuántas sesiones podrían llegar a restarnos para finalizar este proceso.
y aquí se hace pues un seguimiento y una prevención de recaídas. ¿En qué consiste esto de del seguimiento de la prevención de recaídas? Bueno, pues que una vez que ya alcanzamos los objetivos y que las sesiones ya no son semanalmente o tan cercanas, pues comenzamos a darle un poquito más de distancia, ¿no? A lo mejor cada 2 semanas o iniciamos cada 10 días, luego cada 2 semanas o cada tres, para dar tiempo a que el menor y los papás se adapten a no recibir este apoyo constante, ¿no? Y vayan ya poniendo en práctica sus herramientas aprendidas en sesión, ¿verdad? Es bien importante que nosotros pues, podamos anticipar futuras situaciones difíciles, ¿no? Caso hipotético, si el motivo de consulta pues era que el menor hacía berrinches, pues nosotros hay que estimar que puede haber una recaída y tenemos que preparar a los papás a cómo contener y abordar estos berrinches que pues pueden llegar a suceder a pesar de que ya lo trabajamos como parte natural del proceso de adaptación, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar que tanto los papás como el menor estén capaces y listos de poderlas resolver por sí mismos, ¿no? Y eso es clave para poder dar una alta. Saber em, que puede llegar a suceder otra vez, que nos enfrentemos a ese problema. Sin embargo, que ahora va a ser diferente porque los papás y el menor están preparados para trabajarlos y abordarlos por sí mismos, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura general, ¿no? O nuestro esqueleto para llevar a cabo una intervención. Por acá les comento que es frecuente o común que nos encontremos en terapia con consultantes que planteen varias demandas, ¿no? Creo que por ahí les llegó a suceder a varios de ustedes que llega el papá, la mamá y les dice, es que mi hijo o mi hija, pues, tiene ansiedad, también presenta autolesiones, tiene un estado de ánimo bajo, no controla sus emociones, tiene depresión, le va mal en la escuela, es grosero en casa, aparte no tiene amigos y de pronto nos comienzan a invadir, ¿no? De muchísimas demandas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que establecer una jerarquía de esas conductas, problemas, para poder identificar nuestra prioridad, ¿ok? Aquí, por ejemplo, les presento una jerarquía que nos brinda, pues, Mash y Terda. Ellos, aquí, por ejemplo, está la cita, pues desarrollaron esta jerarquía en cuestión a qué tenemos que priorizar cuando nos llegan varias demandas, ¿verdad? Y según estos autores, pues primero hay que tomar de referencia o nuestra prioridad terapéutica es las conductas peligrosas para el niño o los allegados, ¿ok? Un ejemplo de estas conductas peligrosas, pues es la autolesión, que nos diga que tienen, que textualmente hayan dicho que se quieren morir o que si se quieren hacer daño, quieren golpear a alguien, bueno, eso sería nuestra conducta peligrosa para el menor o allegados y por lo tanto nuestra principal foco de atención, ¿verdad? Salvaguardar la integridad de las personas. En segundo lugar, tenemos conductas que por presentarse asociadas a otras conductas problema pueden ejercer cierto efecto positivo sobre ellas, ¿ok? Un ejemplo, les puse ahí el tiempo fuera. Imagínense que el paciente les dice al papá, no, pues es que mi hijo o mi hija, cuando se molesta, explota, ¿no? Explota y rompe cosas, tira cosas, ya nos hemos metido en varios líos en la escuela y demás. Entonces, ¿cuál sería aquí nuestra prioridad? Esto parte que dice que está asociada a una conducta problema y puede pues, tener un efecto positivo, es que si nosotros podamos desarrollar habilidades, por ejemplo, el tiempo fuera, ¿no? Si el niño o el menor aprende a que cuando se enoje haga un tiempo fuera, vamos a evitar que explote, ¿sí? Y que ocurra toda esa conducta disruptiva. Entonces, ese sería nuestro objetivo, ¿no? Crear esa conducta asociada que puede ayudar a positivamente pues al problema.
En tercer lugar, se encuentran conductas fuera de las normas sociales, ¿no? Algo que pues no es común o esperado para su edad. Una de ellas puede ser la encopresis, ¿no? Que son menores, pues que se hacen pues del baño, ¿no? No van al baño por distintos motivos. Cuarto lugar, están conductas que se consideren previas para el desarrollo de otras conductas necesarias para la adaptación del niño. Por ejemplo, llega un menor de 4 años que no sigue instrucciones, ¿sí? Pero si el niño no aprende a seguir instrucciones, díganme cómo va a aprender en la escuela o en el preescolar. Si en primera instancia, pues no logra seguir instrucciones, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un impedimento para que el menor se adapte y desarrolle otras habilidades, ¿ok? En quinto lugar, dice conductas cuya consecución, perdón, influya positivamente en la adaptación del niño, ¿verdad? Por ejemplo, pues el pedir ayuda. Si el niño no aprende a pedir ayuda cuando la necesita, pues difícilmente va a lograr adaptarse adecuadamente a su ambiente, ¿ok? En sexto lugar, tenemos conductas que alteren el sistema de contingencias, posibilitando el aumento de refuerzos para el niño, ¿ok? Esto, pues, un ejemplo son las habilidades sociales. Si el menor no tiene habilidades sociales y no va o se involucra en un contexto social, difícilmente va a obtener refuerzos, ¿no? Porque donde obtenemos más refuerzos positivos, pues es en el contexto social, con los amigos, ¿verdad? Con los amigos, con los maestros, con la familia. Entonces, en primera instancia, si no hay habilidades sociales, pues difícilmente vamos a obtener esto, ¿verdad? Finalmente, conductas que pueden ser claves para el desarrollo del niño, ya que su ausencia provoca déficits. Un ejemplo, pues es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es clave para que un niño pueda desarrollarse óptimamente en su medio y pues si no hay inteligencia emocional, pues va a generar déficit, ¿no? Va a generar problemas de comunicación, problemas de autorregulación emocional, poca tolerancia a la frustración y muchísimas otras, ¿no? Que pueden llegar a desarrollarse. Espero que vayamos quedando claros, ¿ok? Acá les presento algunas pautas de conversaciones por edad, ¿ok? Si llega un niño de 3 a 4 años, es importante que nosotros consideremos estos puntos en nuestro estilo de comunicación, ¿ok? Número uno, pues hay que hablar en presente, aquí ahora. Un niño de 3, 4 años todavía no tiene muy claro esta parte del tiempo de ayer, mañana, la siguiente semana. Por eso hay que hablar aquí y ahora, este momento. ¿Ok? Es bien importante intercalar juegos durante la conversación, ¿ok? Porque necesitamos la atención de ellos y por eso tenemos que involucrar la parte lúdica, ¿sí? El juego simbólico para presentar situaciones. Muchas veces si yo le platico algo al niño, no me lo va a lograr comprender a esta edad. Pero si yo lo hago, por ejemplo, a través de títeres y le hago saber que un títere es la mamá y el otro títere es el hijo, pues a lo mejor logra comprender un poco a través de este juego simbólico, ¿ok? La conversación, chicos, tiene que estar guiada por el adulto, por nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que ser bien directivos con ellos. Y finalmente, para conversar, pues es necesario que involucremos juguetes, juegos, cuentos para tener la atención del menor, ¿sí? De 4 a 5 años, chicos, no hay mucho cambio. De igual forma, hay que seguir hablando en presente, aquí y ahora. Aquí nosotros ya podemos introducir un poquito cuál es la meta, ¿no? Como el día de hoy vamos a hablar sobre tal tema o vamos a aprender sobre esto, ¿ok? Hay que ir introduciendo objetivo. Aclarar que se le pregunta porque no se conocen las respuestas, ¿sí? Eso puede ayudar también a tener un poquito más de empatía, como yo no sé o desconozco sobre esto, sin embargo, las cosas que tú sabes, pues yo no las sé, por eso ocupo de tu ayuda, ¿ok? Ya hay capacidad para distanciarse un poquito, ¿ok? Del aquí y el ahora. Sin embargo, yo sí recomiendo que sigamos trabajando o centrándonos en el presente, ¿sí?
Aquí, chicos, y en general en todos, hay que reforzar mucho las iniciativas del menor. Si notamos que al inicio, a la mitad o al final, el menor hace algo esperado o propio a la sesión, hay que reforzarla constantemente, ¿no? Porque queremos incentivar esa participación. Y nuevamente es importante seguir con el uso de juguetes, cuentos para complementar la sesión, ¿ok? Ya entre los 6 y 8 años, chicos, ya hay un cambio significativo. Ya aquí están un poquito más maduros, ¿ok? Aquí hay que continuar platicando cuál es el objetivo de la sesión. Aquí ya hay capacidad para poder hablar de pasado, futuros cercanos, de lugares, ya se diferencia muy bien lo que pasa en la escuela, lo que pasa en casa. Hay que continuar reforzando el tema de que tenga la iniciativa de conversar. Hay que seguir usando un lenguaje sencillo, pero aquí ya podemos ser un poco más específicos, ¿verdad? Es posible aquí ya comenzar a introducir temas de aprendizaje escolar y ocio, ¿no? Por ejemplo, hablar de sus materias favoritas, hablar ya de sus hobbies, ¿no? Porque ya aquí hay un poco más de independencia, a que el menor sepa distinguir qué le gusta y qué no. Preguntar en sentido espacial en lugar de temporal, ¿ok? ¿Qué? ¿Dónde? Sí. Hay que evitar una entonación excesiva que parezca infantil, ¿sí? De aquí ya podemos hacer esta diferencia, no tener que hacer tantos regulación, ¿no? De nuestro tono de voz como niños y demás, porque les digo, aquí ya hay un poquito más de conciencia e independencia, ¿sí? ¿Qué pasa entre los 8 y 9? Nuevamente continuamos presentando cuál es el objetivo de la sesión. Sigue siendo importante alternar el juego con la conversación, ¿ok? Todavía no hay esta madurez de solamente poder hablar. Aquí ya podemos usar un tono de lenguaje, pues sí, un poco más complejo. Atención a las respuestas por complacencia y pues obviamente seguir reforzando participación y colaboración, ¿sí? Entramos entre los 10 y 12 años, aquí ya entramos con, sí, ya pubertad prácticamente, ¿no? Entonces, continuamos la importancia de seguir explicando el objetivo de conversación al inicio de forma breve. Hay que mostrar muchísimo respeto e interés por su participación y contribución. La atención a las respuestas por deseabilidad social. Sabemos que aquí, cuando entramos a pubertad, ya hay un foco específico hacia lo social, hacia el cómo me ven. Por eso tenemos que ser muy atentos y receptivos a esto, ¿sí? Aquí ya se puede sintetizar lo hablado para asegurarse de una buena compresión. Yo puedo ya, por ejemplo, ir haciendo un cierre e ir haciéndole un resumen para ver si nos quedó claro y reforzar con el menor. Y el tiempo de conversación ya puede prolongarse un poco más si resulta motivante, ¿no? Si yo veo que el niño o la niña están muy atentos y muy platicadores, pues entonces yo continúo reforzando esto. Si veo que la conversación sigue siendo como que muy cortante, como que hay muchos momentos de silencio o notamos aburrimiento, pues va a ser importante que retomemos un poco de juego, ¿verdad? Entre los 12 y 18 años, pues ya hablamos prácticamente de adolescentes. Ellos ya comprenden el sentido de entrevista, saben ponerse en el otro lugar de la persona, ya hay empatía. Aquí ya hay una facilidad de poder tocar diversos temas, ya hay un razonamiento abstracto e hipotético, comprenden un sentido figurado. Hay una moral, ¿no? Ya establecida y claro, pues una conciencia tanto de lo social como de uno mismo. Muchas veces, chicos, em, vamos a toparnos pues con muchas situaciones difíciles de tratar en sesión, ¿verdad? Por ejemplo, conductas disruptivas que nos hagan berrinches, que no respondan adecuadamente a alguna indicación. Bueno, va a ser importante que desde el primer momento que nosotros tengamos contacto con el menor y veamos esta conducta, la corrijamos, ¿sí? Es bien importante eso, porque no queremos que el menor asocie
que nuestro espacio de sesión es un lugar donde puede continuar con el mismo patrón de conductas. Por eso tenemos que corregir y reforzar desde el primer instante, ¿sí? No hay que dejar pasar nada. Muy probablemente las conductas disruptivas formen parte del problema, ¿no? O esté asociado, por lo que es importante que desde ahí nosotros vayamos corrigiendo porque eso nos va a ayudar con nuestro motivo de consulta, ¿verdad? Y finalmente, en general, para la reducción de las conductas disruptivas, habrá que extinguir esos comportamientos y reforzar conductas alternativas. Un error común, chicos, es que cuando nosotros queremos eliminar una conducta, queremos solamente eliminarla y ya continuar con nuestra vida. El tema es que cuando nosotros eliminamos una conducta, tenemos que crear otra, ¿sí? Para sustituirla, porque entonces recaemos, ¿sí? Entonces, si la conducta disruptiva es que a lo mejor el menor no responde de una forma apropiada, yo tengo que enseñarle a cómo responder de forma apropiada, ¿sí? No simplemente que deje de responder, porque entonces va a estar en silencio. Pero yo lo que quiero es sustituir esa conducta disruptiva por una conducta adaptativa, ¿no? O adecuada. Entonces, por eso tengo que recurrir a extinguir un comportamiento, pero reforzar una conducta alternativa, ¿va? Por acá, chicos, les presento una tabla donde vienen dificultades comunes y estrategias que ustedes pueden llegar a implementar para trabajarlas o abordarlas, ¿no? Esto es más como a nivel inmediato, no tanto como a largo plazo, sino a nivel inmediato, ¿no? Y están estas dificultades, pues, que tienden a ser las más comunes. Una de ellas, pues, son los problemas de comunicación, ya sea por exceso, defecto o inadecuación. Que nuestro paciente no habla, no colabora, se queja o interrumpe. ¿Qué estrategias puedo llegar a usar? Bueno, puedo provocar y reforzar conductas de acercamiento mínimas, ya sea que si me hizo contacto visual, si me sonrió o algo, hizo algo positivo dentro de la interacción, ya desde ahí yo puedo continuar reforzando, ¿no? Todo eso, o sea, no es algo que tenga que dejar de lado. Por ahí también se encuentra la extinción de conductas de queja e interrupción. Obviamente que voy a darle prioridad a atender también aquellas conductas, por ejemplo, que si revisa el celular en sesión, que si no hace contacto visual porque está viendo hacia otro lado, pero nosotros vamos a irnos dando cuenta de eso, ¿no? O si nos interrumpe y no nos deja continuar cuando es nuestro turno. Todo eso tenemos que irlo extinguiendo. En el caso de las rabietas y el llanto, pues sí, es importante que nosotros demos prioridad a extinguirlo, ¿no? Pero por eso tenemos que conocer bien a nuestro paciente. Hay que diferenciar cuando estamos llorando por tristeza y cuando estamos llorando esperando una respuesta de atención, que hablamos pues ya de un berrinche, ¿verdad? El cansancio, el aburrimiento, falta de atención, por ejemplo, que haga comentarios sobre temas que no tienen nada que ver, que está muy inquieto, que retira la mirada, pues bueno, es importante que nosotros desde un inicio nos anticipemos y planeemos nuestra sesión para hacerla pues apropiada e interactiva para nuestro paciente, ¿no? Imagínense que nosotros trabajemos con un menor, sabemos que el menor tiene 5 años, pero en mi sesión no introduzco, planeo un juego. Entonces, se entiende que esa sesión va a ser pues un poco aburrida para ellos, ¿no? Entonces, por eso tengo que considerar ese aspecto. Ahora, no tengo que permitir el escape cuando se trata de conductas de evitación, ¿ok? Si el menor está tratando de recurrir a otra conducta porque está evitando algo, pues bueno, tengo que atender eso, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo veo que mi paciente está aburrido, pues entonces yo sí les recomendaría que busquemos una actividad que mantenga su atención, porque entonces la sesión pierde totalmente su objetivo. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, si el menor recurre constantemente a aburrirse y a que nosotros cambiemos de actividad, por eso tenemos que mantener una línea entre el escape, esa conducta de evitación, y el mantener su atención. ¿Ok? Por eso siempre es útil hacer esta
alternación, ¿no? Y eso se los recomendaba muchísimo en sesiones. Por otra parte, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos negativas o falta de cooperación, ¿no? Por ejemplo, que el menor se niegue a seguir nuestras instrucciones o hacer las tareas concretas. Es importante que negociemos, ¿sí? La negociación es clave en las sesiones, ¿sí? Tenemos que negociar como, a ver, a lo mejor el menor no quiere establecer comunicación, sin embargo, puedo negociar y que hagamos una actividad que a lo mejor sea más atractivo para el menor, pero que también requiera comunicación. ¿Me explico? Por eso nosotros psicólogos, chicos, terapeutas infantiles, tenemos que ser bien creativos para negociar y buscar soluciones. Porque al final yo tengo que lograr el mismo objetivo, tengo que lograr la meta, sin embargo, pues necesito buscar los medios apropiados, ¿verdad? Muchas veces también ayuda disminuir la complejidad de la tarea, ¿no? Si yo veo que el objetivo que me está proponiendo mi terapeuta está bien difícil y complicado, pues entonces me voy a frustrar y ni siquiera lo voy a querer intentar. Pero si yo lo veo, lo planteo de forma gradual, como algo que sí pude lograr, pero luego poco a poco va aumentando la complejidad, va a ser más fácil que tengamos una respuesta cooperativa y positiva del menor, ¿verdad? Finalmente, ¿qué pasa cuando tenemos respuestas de agresiones verbales o físicas? Número uno, tengo que condicionar mi espacio, ¿sí? Tengo que retirar objetos que puedan ser peligrosos para el menor, ¿sí? Tengo que buscar actividades alternativas, ¿sí? Y reforzarlas. Si yo veo que el menor está molesto y va a agarrar algo para romperlo, pero no es algo que pueda realizar tal cual, porque no es óptimo eso que va a hacer, pues de pronto yo puedo otorgarle una plastilina y decirle, esa plastilina la puedes apachurrar todo lo que tú puedas, la puedes partir en muchos pedazos o formas, puedes hacer muchas bolitas y puedes descargar todo tu enojo ahí. Sí, es una actividad alternativa, pero yo tengo que reforzar esa conducta. ¿Ok? Y finalmente, siempre es posible pues pedir la ayuda de un compañero durante la sesión, ¿no? Pues si ya saben, tienen identificado un menor pues que tiene conductas agresivas físicas, verbales, pueden recurrir a un coterapeuta porque va a ser más sencillo que puedan contener, ¿sí? Finalmente, cuando ustedes se enfrentan a un menor que inventa o miente intencionalmente, es importante que ustedes no atiendan a la mentira, ¿sí? Pero tampoco la cuestionen, o sea, no la refuercen. Cuando esta tiene como objetivo la provocación, ¿sí? Hay veces que los menores mienten con toda la intención de mentirte, ¿sí? Y lo ven como una broma, como un juego. Sin embargo, hay veces en que el menor puede mentir, pero por inseguridad o por desconfianza, ¿no? O porque lo evitamos porque es incómodo decir algo, una verdad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciarlo. Entonces, es importante evitar castigar, perdón, cuando el menor intenta mentir porque intenta evitar el castigo o algo desagradable, entonces ahí sí tenemos que enfrentar esa mentira, ¿verdad? Tenemos que sí darle esa atención. Pero para eso, pues sí tenemos que aliarnos de los padres o de los cuidadores para poder saber cuál es entonces, pues esa verdad, ¿no? Eso que está pasando. Como ejemplo, a veces llegan niños, pues que todavía no tienen eh, esta diferencia entre una idea, una fantasía, un deseo, y llegan y te cuentan todo lo que hicieron en el día y resulta que no hicieron nada de eso, ¿verdad? Y llegan otros niños, por ejemplo, que cuentan todo tal cual, como sucedió, sin embargo, omiten algo, ¿sí? Y cuando ustedes lo preguntan, no solamente lo omiten, sino que pues crean una mentira, pero porque eso que pasó no fue agradable o se sienten que van a ser juzgados y lo cuentan tal cual. Y entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco a diferenciar, ¿verdad? Finalmente, chicos, ya para cerrar, voy a regresar a la tabla de desarrollo evolutivo para explicarles la tarea. Igual se las voy a poner en Moodle, pero la tarea consiste, chicos, en que ustedes busquen algún personaje ficticio, puede ser ficticio de caricatura o de alguna serie, película,
que sea menor, ¿sí? Que esté entre los 0 años, o sea, recién nacido, hasta los 17, ¿no? Que es lo que contempla aquí la tabla. Puede ser el personaje de su preferencia. Y van a tener que hacer una descripción de la etapa en la que se encuentra de su desarrollo evolutivo y contrastar si ese menor está dentro de lo normal, ¿no? Entre comillas, para su edad, ¿sí? Un ejemplo, pienso en Jack Jack, el niño que sale, el bebé que sale en Los Increíbles, ¿no? Entonces, Jack Jack se menciona o estimo que tiene una edad de 15 meses, ¿no? Entonces, tiene 15 meses de edad, entonces yo voy a describir. Jack Jack no camina. Sin embargo, para su edad, que está a los 15 meses, él ya tendría que caminar. Sin embargo, pues Jack Jack, en su motricidad fina, él ya logra utilizar sus dedos para comer por sí mismo. No obstante, a nivel cognitivo, en la parte sensoromotor, él ya tiene reacciones circulares terciarias, ¿sí? No obstante, en su experimentación, él todavía le cuesta trabajo, por ejemplo, tirar de la cadena del baño, le cuesta trabajo mantener cosas porque las tira. ¿Me explico? Entonces, ustedes van haciendo este análisis de su situación actual en contraste con lo ideal que tendría que tener para su edad, ¿no? En términos de lenguaje, de nivel cognitivo, motor y socioafectivo, de lo que está aquí en la tabla, ¿ok? Entonces ustedes van a elegir el personaje que ustedes quieran, siempre y cuando esté entre el lapso infantil de 0 a 17 años y van a describir su desarrollo evolutivo y hacer este análisis entre lo esperado y lo que se está presentando en este menú. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, esa es la tarea. No hay como que un máximo o mínimo de extensión. Depende de ustedes, pero se tienen que especificar en su tarea el personaje, la edad y ya toda la descripción de su desarrollo evolutivo. ¿Okay? Muy bien, chicos. Pues espero que haya quedado súper claro, que les haya parecido interesante. Si todo sale bien, pues nos vemos en la próxima clase y les encargo muchísimo ahí la realización de su tarea, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos. Que estén muy bien, se la pasen bien, disfruten su fin de semana y nos estaremos viendo próximamente. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muchas gracias. Bye.